Un saludo afición olimpista, este es un video documental de la historia de la barra ultrafiel. Todos los créditos a este video documental merecidos a la barra ultrafiel. Excelente. Pues la verdad es que nosotros solo asistíamos individualmente, cada quien por su lado. Nos reuníamos en las graderías del Estadio Francisco Morazán, en el Sol Este, ¿verdad? Entonces cada quien llevaba sus banderas. Por aquel tiempo la forma de apoyo al equipo básicamente era tambores. Bueno, aunque la barra de Olimpia por aquel tiempo no andaba tambores, andaba un bombo, se hacían gritos de Olimpia, Olimpia. Yo recuerdo que copiábamos mucho la forma mexicana de decir alabín, bomba, ra, 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 Olimpia, ese tipo de cosas. La barra nace realmente como una necesidad en ese tiempo. Bueno, la verdad es que como veníamos varios aficionados desde el año 86, 87, 88 y parte del 89, ya en el 89 es que el señor Oscar Leiva, él fue el que organizó todo esto, él era fue la pieza fundamental más que todo en aquel entonces. Para un partido con Platense, recuerdo, de las vueltas regulares, que el profesor Oscar Leiva llevó unos tambores del colegio donde él trabajaba y pues en el medio tiempo se habló de la idea, el proyecto de formar un grupo para apoyar a Olimpia. Como por el 87, 88, José Alfredo Jiménez, a quien le decíamos el abuelo, él andaba una bandera grandota que tenía un león y decía afición sanpedrana. Entonces nos distinguíamos así, entonces le decíamos barra sanpedrana. Para cuando la barra surge en el año 90, el 17 de agosto, ya estamos hablando de un grupito pequeño de alrededor de 20, 25 personas. La primera directiva fue formada por el profesor Oscar Leiva como presidente, José Alfredo Jiménez el vicepresidente, Arnel Martínez era el tesorero, el secretario era Santos, el fiscal David Andrios, Marco Cervellón como relacionadores públicos. Muchas limitaciones, comenzando por la comunicación. Realmente era bastante complicado porque obviamente no existía la telefonía celular, solo existía la telefonía fija y no todo el mundo tenía teléfono en la casa, así que comunicarnos era bastante complicado, ¿verdad? Ese fue el mayor reto. El otro reto importante que tuvimos fue el romper un esquema, romper un paradigma mental que había por aquel tiempo, porque recordad que por aquel tiempo no habían barras, no existía esto que hoy vemos tan normal, así que cambiarle el chip a la gente y hacer creer a la gente
que se podía hacer algo que solo en la televisión habíamos visto. Solo se había visto en el Mundial 78, en los partidos de local de Argentina, en México 86, cuando los desplazamientos de los grupos, ¿no? Entonces, hacer creer a la gente que se podía hacer algo así aquí fue uno de los retos más grandes que tuvimos, ¿no? Y aparte también, otros retos que podíamos mencionar es el tema económico, porque obviamente se necesita tener recursos para poder tener logística. No teníamos credibilidad de nadie, la directiva del Olimpia pues no sabía de qué es lo que estábamos haciendo o no sabían que se podía hacer algo así. También otro tema que había era el que la barra era de San Pedro Sula y el equipo de Tegucigalpa, por lo tanto para ver los partidos era o cuando viniera de local o había que tocar viajar. Entonces el Ultrafiel desde un principio nació siendo como el amor de lejos, una barra que apoyaba a un equipo que no lo tenía cerca, teníamos que viajar. Entonces esos eran los retos que habían por aquel tiempo. A mí en lo personal, y creo que Jiménez, Humberto, estaban de acuerdo con que fuéramos Ultrasur, copiando la barra de Real Madrid, porque queríamos darle otro fondo, pero no nos sonaba mucho Ultrasur porque nosotros estábamos en Soleste, entonces no cuadraba eso ahí. Entonces de repente Leandro decía que en Brasil había una que le decían los fieles, entonces salió Roberto Valladares, otro que le decimos el Pinta, que unió la frase ultra fiel. Entonces ya Ultrafiel, entonces nos sonó bonito a todos, ¡hey, Ultrafiel, esa está buena! Entonces entre todos acordamos que fuera Ultrafiel, pero fue una idea como de varios, y al final Roberto fue el que dijo Ultrafiel, entonces lo secundamos y así fue como... Yo me acuerdo que cuando yo llegaba al estadio yo decía Ultrafiel, pero en aquel tiempo nadie decía Ultrafiel, pues, porque la gente no estaba muy identificada, pues, solo yo que llegaba ahí con la bandera y todo eso, pues, antes andaba una bandera grande, que yo las pintaba también. Se volvió a elegir el nombre y quedó como Ultrafiel, pero el nombre no salió ahí en ese año, vino a salir hasta 1996. A partir de ahí se establece que el nombre que nos va a identificar a la barra, escrito en piedra, era la Ultrafiel. Y se mandó a hacer el primer trapo, la primera pancarta, el primer telón, digamos, o trapo oficial que nos identificaba a partir de ahí y que lo íbamos a colocar en cada gradería donde estuviéramos en cualquier parte. Los cánticos ya viene en el año 1996, cuando también ya se decreta ya de ponerle el nombre oficialmente, hacer lo que es los trapos y todo eso. Y de los cánticos, con eso de los cánticos fue un poco difícil, ¿verdad?, adaptarlo, ya que la gente no le gustaba cantar en aquel entonces. Se fueron adquiriendo con un material que trajo Leandro Valladares. Él sabrá explicar cómo lo obtuvieron, ¿verdad? En los orígenes de la barra, estoy hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, los cantos que había en aquel tiempo eran cantos de coritos de iglesia adaptados para la barra, ¿no? Sin embargo, el Pinta, Marcio Domínguez, el Pinta, que era uno de los personajes que venía de Tegucigalpa, entiendo que él había sido marino, me contaron, y como que él había visto partidos de Boca, y él traía algunos coritos de Boca, dale, dale, él cantaba eso, y era algo que se cantaba, o sea que esos eran los orígenes. Por aquel tiempo también el mayor Saúl Buesos Mazariegos, que fue directivo de Olimpia y bueno, ahora siempre está vinculado con el fútbol, pero ya no como directivo de Olimpia. Él había estudiado, entiendo, en Sudamérica, y él asistió a algunas reuniones de la barra y nos enseñó algunas canciones que se cantaban en aquel tiempo. Yo recuerdo como 3, 4 canciones que él nos enseñó. Había una que decía, mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, que gane Olimpia, oh, que gane Olimpia y todo el año carnaval, mamá, mamá. Recuerdo que también el profesor Chela Tuclés también nos dio algunos materiales que nos ayudaron, de canciones, de videos, nos dio material de videos de las torcidas brasileñas y de los tifosi italianos. Con puros cantos fue
un partido con Platense, allá por mediados de noviembre del 96. Recuerdo que fue en el Estadio Morazán. Nosotros veníamos regresando de México con los compañeros de la Ultra que habíamos ido a México a apoyar a la selección de Honduras. Y ese día llegamos temprano, como a mediodía, y ahí en el estadio se desenvolvió el bombo. Y ya habíamos acordado que ya ese partido ya no íbamos a ir a Sol Este, sino que nos íbamos a ir a Sol Sur. Y ahí fue donde empezamos, cambiamos todo el esquema, porque siempre nos colocábamos arriba en la parte alta de la gradería, y ese día decidimos ponernos pegados a la reja, poner el trapo oficial, todos sin camisa, éramos 8 en el primer tiempo, y ya para el medio tiempo éramos 25, y ya para el final del partido ya todos los de Sol Este se habían venido, y ya éramos casi 50. Ese fue el primer partido, era la final del torneo de Copa del año 96, perdimos 2-1, recuerdo, y bueno, fue puro aliento. Pues realmente uno soñaba ver cosas bonitas, pero nunca se imaginó que la Ultrafiel anduviera por todo Centroamérica, que anduviera por todos los Estados Unidos. O sea, eso sinceramente yo creo que ni el mayor soñador podía pensar que eso iba a ocurrir. Entonces es una satisfacción ver que ahora el equipo no está solo en ningún lado y más bien juega de local siempre. La barra Ultrafiel en Tegucigalpa nace en un partido que era jugado Olimpia Real Maya en Ciguatepeque. Pues teníamos un grupo que siempre veníamos al estadio, pero ese día decidimos ir 5 personas, en la que estaba Omar Sánchez, Giovanni Martínez, estaba Dani Joel Agurcia, Rogel José Chávez Mejía, en paz descanse los 2 últimos que mencioné, y mi persona. Pues decidimos ir a ver al equipo, porque era bonito siempre sentir esto por el equipo y acompañarlo, ¿verdad? Entonces ya llegados allá al estadio de Ciguatepeque, entró una gente con extintores, con cánticos, papel picado, mantas, lienzos y todo lo demás, y nosotros quedamos como sorprendidos, ¿verdad? Estos manes, ¿qué ondas? Entonces a eso viene Pres y me dice, uy, ¿te imaginas una loquera de estas allá? Uf, le dije yo, ese fue mi comentario. Terminó el primer tiempo, y cuando terminó el primer tiempo me recuerdo que Omar llegó con Leandro, con el Chele Barrita, llegó y dijo, mira, este man es el encargado de esta onda y ahora lo queremos hacer en Tegucigalpa. Entonces por ahí empezaron las primeras pláticas para la formación de lo que es la barra. La barra en Comayagua nace un 13 de mayo de 1999 por gestiones de Modesto de Jesús Montes, Óscar Orlando Herrera, Tulio Ramón Mejía y el profesor Rodulio Medina, que en paz descanse. Estos personajes empezaron a hacer una gestión para viajar un partido a Puerto Cortés de olimpistas, un grupo de olimpistas que viajaba a Puerto Cortés, un partido contra Platense, y pues previo a todo este viaje se organiza una reunión en el gimnasio del Instituto León Alvarado, y es en ese momento cuando José Alfredo Jiménez, Humberto Ortiz, entre otros fundadores del movimiento o de la barra Ultrafiel en San Pedro Sula, llegaron para cumplir con el acto de juramentación, ¿verdad? que se daba en aquellos momentos. Jurar por el amor, jurar por los colores, por el escudo. Todo ese tipo de parafernalia, ¿no? Por decirlo de algún modo, que llevaban al traste y a la conclusión de organizar este grupo social que hoy conocemos como Barra Ultrafiel. El movimiento Barra llegó a la ciudad de Villanueva aproximadamente entre 1997 y 1998. Hubo un premovimiento que lo manejó nuestro amigo Rubí junto a Peña y otros muchachos más,
pero era un movimiento más de aficionados que viajaban en tipo de excursión a acompañar al equipo a diferentes sectores del país. De ahí pues se fue sembrando la semilla hasta que se llegó el momento en que se fundó ya de manera oficial en el 2000 la Ultrafiel Villanueva en la ciudad de... Bueno, llega cuando viajamos a La Ceiba, a un partido Olimpia Vida en La Ceiba. Encontramos a nuestro amigo Leandro, conocido como el Che de Barrita, y se comunica conmigo y me lleva todo el mensaje, ¿verdad?, para ser parte de la Ultrafiel. Entonces ahí comienza la barra de tela a establecer comunicación con Leandro, con Jiménez, con Ortiz, con Zapata, y llegamos a un acuerdo donde vinieron los de San Pedro y nos fundan ellos como barra. Llega como un fenómeno social. Primeramente, pues nos dimos cuenta de que éramos varios los que teníamos o queríamos asistir a cada uno de los partidos del club. Entonces, repito, desconocíamos realmente de qué se trataba. Esto inicia prácticamente como una excursión de personas olimpistas que nos despertó el interés por querer ir a alentar al equipo, y ahí fuimos llamados por los que ya estaban organizados. Recuerdo que nuestro primer partido fue contra un club que se llamaba Federal. Entonces, algo insólito, nosotros entramos por el portón que no normalmente acostumbramos ahora a entrar. Entramos por el portón norte, y una vez que estábamos dentro de las gradas, la barra, la que ya estaba organizada, nos empezó a saludar y a pedirnos de que nos uniéramos a ellos. Ahí empezamos a sentir realmente lo que es ser y formar parte de una barra. La juramentación fue algo muy, muy bonito, la verdad, porque nosotros estábamos como niños con juguete nuevo, pues. O sea, no sabíamos qué era esto, pero queríamos hacer algo grande. Entonces decidieron de parte de la barra de San Pedro formar una filial en Tegucigalpa, y de allá vinieron Reinaldo Economo, Christopher, Peckerman y Leandro. Ellos fueron los que nos vinieron a juramentar en el Instituto Villaseñor de la colonia San Miguel. Se juramenta de la mano de José Alfredo Jiménez y sus compañeros de directiva en aquel entonces de San Pedro Sula. Se juramenta previo y partiendo de un listado que se realizó para ese primer viaje a Puerto Cortés en el Instituto León Alvarado, donde ahí se da esa gran reunión a la que yo llegué tarde, debo decirlo, lo he dicho varias veces, pero debo repetirlo acá. Bueno, ese día vino la barra Ultrafiel de San Pedro a juramentarnos un 25 de mayo de 1995 en una escuela de inglés, recuerdo Junior School, así se llamó la escuela. Ahí fue juramentada nuestra directiva. Vino un grupo de gente de Tegucigalpa, recuerdo yo, en un local que se llamaba Casablanca, que era una discoteca. Fue un domingo por la mañana tarde. Llegó El Burro, llegó Lepra, llegó Kenny, Roberto Pijín, que recuerdo. Nos reunimos en ese local de Casablanca, donde compartimos y oficializaron a La Paz como un grupo, una filial de la Ultrafiel. Iniciamos cinco, ya después teníamos pláticas con la gente de San Pedro. Entonces empezamos ¿cómo te digo?, a buscar la gente que veíamos que siempre acompañaba al equipo aquí al Nacional, ¿verdad? Entonces buscamos nombres y les dijimos que si querían pertenecer, que queríamos hacer la barra Ultrafiel en Tegucigalpa. Pues hasta el momento de la juramentación éramos 13 personas las que habíamos. Y empezamos, recuerdo muy bien, en el 99, ya dando un salto retrospectivo, con aproximadamente 200 personas. Con la particularidad que estas 200 personas son olimpistas, la mayoría, bueno, todos son olimpistas, pero
la mayoría ya con edades que trascendían los 40, 45, 50 años, ¿no? Personas que tenían mucho compromiso familiar. Forma parte maestros, forman parte padres de familia y toma como titular de organizar el profesor Mario Corea y Nando Izaguirre, acuerpado por el profesor Santiago y doña Rosa, que es la esposa del profesor Santiago. Aproximadamente 30 integrantes de diferentes barrios y colonias del municipio. La ideología creo que más que todo era el crecimiento barrístico, el crecimiento, o sea, poder inyectar a la gente, poder motivar a la gente a que perteneciera a una nueva forma de alentar. Y así fuimos elaborando, fuimos estructurando ya una forma o una ideología de trabajo en aras a beneficiar al colectivo total, ¿verdad? Toda la colectividad de la barra. Entre otras cosas, siempre fue el amor incondicional, que ese es inquebrantable, la lealtad hacia el club y la lealtad hacia los integrantes de la barra. Eso fue uno de los valores que se le fomentaba, y también, entre otras cosas, era el aguante, tener suficiente aguante para poder alentar al equipo en los momentos más difíciles, tratar de no abandonar y acompañarlo en los momentos en que el club más necesitaba. Fueron, entre otras cosas, que fueron primordiales dentro de nosotros. Para mí es un sueño cumplido, el poder ver que lo que comenzó como una idea loca de apoyar a un equipo de local cuando viniera de visita a San Pedro Sula, se consolidó como un modelo, como una cultura, y que hoy día eso se ha expandido a todo el país y que ha servido de referente a otras barras. Y también que hoy día existe a nivel internacional, que hay un grupo bastante organizado, muy fuerte en Estados Unidos y también en España. La falta de empleo y oportunidades en el país me motivó a salir a buscar mejores opciones para mí y para mi familia. Difícil, difícil, o sea, la nostalgia que te da cuando miras los partidos y enfocan las gradas, las ganas que tenés de estar ahí, pues, y las ganas siempre de estar con tus amigos de cancha, viajando. Es ese plus de adrenalina para sobrellevar la vida diaria y lo cotidiano, y como para nosotros Olimpia es un estilo de vida, el estar pensando el miércoles los partidos entre semana o el esperar el domingo para ver si puedes ver un partido con tus hermanos de cancha y poder disfrutarlo y ver el equipo a pesar de la distancia, pues te genera ese alivio al estar lejos de casa. Son bastante abismales las diferencias porque Europa vive el fútbol de otra manera diferente. Es más, ellos tienen más experiencia en cuanto a cultura futbolística, porque de aquí nace el fútbol. En cultura, en cuanto al ambiente barra, igual aquí hay ultras, hay hooligan, entonces cada uno tiene su manera de alentar diferente, algunos a pura palma, menos instrumentos, algunos a decir que usan algún tambor, porque tampoco aquí no es vía libre para meter todo tipo de instrumentos, pero eso sí, se nota en los estadios la pasión y el empuje que las diferentes hinchadas le meten a su equipo. Y nosotros también tenemos nuestro folclore, que es el tema murga, a decir que el colorido, lo que es pancarta, lo que es lienzo, instrumentos, entonces todo este tipo de cosas, sí, alegra el fútbol, somos más carnaval y de repente más apasionado en el sentido de que aquí la gente es más coherente, pero es debido a la educación, más coherente de que la gente no se gasta, a decir que lo que no tiene por ir a ver su club. En cambio nosotros sí, nosotros empeñamos cualquier cosa, no quitamos prestado, no, y hacemos mil y una cosas, no, para seguir a nuestra institución.
pero a la barra del Olimpia no la dejaron entrar al lugar donde siempre entra. Entonces se hizo más al centro del estadio. Y después la barra de Motagua obviamente estaba estaba al lado y no había un cordón policial. O sea que todo parece, todo te da a indicar que como que hay algo premeditado. Claro. Por una cuestión política, por una cuestión de querer desviar atención. Está en un momento muy grave y el fútbol obviamente sufre las consecuencias, ¿no? Sí, porque como dice Copán, en este momento Honduras está viviendo un problema de inseguridad. La mayor parte del pueblo está en contra del gobierno, un gobierno que incluso está siendo investigado por narcotráfico. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Champion y Topo no habría querido hablar del tema por diversas razones. Pero con Champion, pues, un par de veces tuve la oportunidad de conversar con él. Así, cruzar palabras, hablamos de música, me tocaba la guitarra. Y con Topo, pues, a Topo yo iba a la casa de él a pedir permiso para que le dieran permiso, valga la redundancia, para ir a la cancha. A él le comenzó a gustar desde niño, desde 5 o 6 años. Sí. Fue muchas veces para mí fue era el prototipo, ¿no? Estaba en un momento hasta yo le dije, vos tenés que ser el líder de la barra, dijo, por lo menos acá en el sector, vos tenés que ser el líder. Le nació a él le nació ser olimpista. Sí. Cientos de momentos fríos y soledad, siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba, sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Creo que todavía la injusticia acompaña a estas dos familias. Bueno, a estas tres familias, porque es la familia biológica, ¿no? Y la familia de la barra también. Hasta el día de hoy seguimos afectados por el fallecimiento de ellos, tanto de Champion como de Topo, a Topo era como mi hermano menor, pues sí. Realmente a él le comenzó a gustar la guitarra ya tipo 13, 14 años más o menos. Y todavía me duele muchísimo el hecho de tener, hasta el hecho de hablar de este tipo de situaciones y de pedir justicia en el momento que siempre sea necesario. Sin embargo, habrá que esperar, ¿no? Y esperar que nunca se repitan este tipo de situaciones. Él llegaba con los sacos de periódico para picarlo para cuando habían juegos. Con el primo Alejandro también pertenecía a la barra. Entonces los dos se llevaban juntos y hacían mantas, hacían de todo para la barra. Una barra, el aguante no es una tragedia, pues. Una barra está conformada por gente que va a alentar un club, que tiene el mayor colorido, que tenga el mejor colorido, que sea esa nuestra competencia. Pero él estaba ya por entrar a la universidad. Cuando la muerte de él, ya estaba por entrar a la universidad y había hecho el examen de admisión y todo. Si este tren solo de ida me daría un lugar y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad, y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción.
la violencia nunca debió cantar ni acompañar una grada. Pues le diré que ese fatídico día yo no estaba en Tegucigalpa. Yo estaba en Santa Bárbara y yo estaba desesperada porque yo me quería venir para acá. Pero yo no sabía lo que venía ese día. Y ese día fue cuando a él le dieron la noticia y él nos dio la noticia a nosotros. Y eso es que a nadie le deseo demasiado eso. duro. Sí. A nadie. Porque eso es algo que ni una madre quiere ver ni vivir tampoco. Ni los hermanos, ni nadie pues. A él me lo habían sacado del bosque. Vivía ahí por el estadio. Él alquilaba por ahí un cuarto, ¿verdad? Y hacían 3 días yo había estado con él, ahí en Los Dolores. Estuvimos comiendo, compartiendo un rato y le regalé un dinerito y bueno, tranquilo. De ahí para allá yo no tuve contacto más con él hasta que me dijeron que su fallecimiento. Sí. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Yo creo que la violencia es un ingrediente que no debe estar dentro de la barra y hemos tenido procesos muy complejos, muy complicados debido a la violencia. Llegamos a tener 303 integrantes de la barra presos en Honduras. 303. No es una cosa mínima. O sea, por lo que haya sido. Pero eran integrantes de la barra que fueron a la Penitenciaría Nacional, que fueron a Dalí, que fueron a Choluteca, que fueron a La Ceiba, fueron a Tela, fueron a Olancho a estar presos. Y debido a la violencia. Bueno, esa es la parte más crítica que nos ha tocado vivir, pues, y básicamente ha sido la guerra más estúpida en la que nosotros pudimos haberlos involucrado, porque había peleas sin sentido, pues. Está bien defenderse uno siempre tiene que estar a la defensiva por el tipo de sociedad que vivimos, pues. Pero la verdad que la violencia tipo Honduras a nosotros estuvo a punto de destruirlo, pues, porque se pasó de la raya, pues todo, ya no era un ambiente de seguridad aunado a lo que es el ambiente del país, pues. Entonces a nosotros nos afectó demasiado, pues, y creo que desde ahí es cuando se empieza a hacer el cambio, pues, que se quiere. Ese ha sido uno de los temas bien fuertes dentro de la barra. Sabemos de que la constitución de la barra en cuanto a recursos humanos viene de los barrios más complejos del país. Viene de esos barrios donde está toda la estructura que debería revisar los gobiernos, porque ahí están todos los procesos sociales. Todas las complicaciones sociales del país están ahí está la fotografía, que es esa fotografía que no quiere ver ningún gobierno. Y esa fotografía está en la barra. En la barra ahí está el muchacho, el joven con procesos de alcohol, con procesos de droga, con procesos que no tienen un empleo, que no pudieron terminar su educación a nivel medio siquiera. Entonces, ahí están todas, el tema de salud, el tema educativo. Hubo cierto momento de descontrol de la barra, pues, que fue muy permisiva con ciertos aspectos de lo que es esta parte de los excesos de alcohol y drogas, pues. Desafortunadamente hay gente que quedó atrapada en eso y tal vez era parte importante de la barra y pensaron que era igual, pues, como en todos lados. Y es una lucha constante que tenemos nosotros, pues. O sea, ser joven en Honduras no es igual que ser joven en Costa Rica o en Argentina, jamás. Eso. Y máxime cuando ese joven es barrista, ahí es súper más difícil. O sea,
En Honduras ser barrista es un pecado, no lo entiende ni la academia, no lo entiende la seguridad del país, no lo entiende ni mi familia lo entiende. Entonces, es un tema bien difícil. Aparte de que los medios de comunicación, en aquel entonces, y sigue dándose a menor escala, pero en aquel entonces, ser barra ultrafiel era como buscar dentro de una historia de un 99% positiva, solo hablaban del 1% que era lo negativo. Para poner un ejemplo. Tuvimos muchos casos de hinchas que los corrieron de trabajo cuando se dieron cuenta que eran ultras, pues por la misma estigmatización o por querer proteger su negocio, la gente, como dice, pues. Y sí, se dio ese caso, pues, por mucho tiempo de que no habían espacios de trabajo para el que es ultra. Estigmatizado vamos a estar toda la vida. Ahora, lo que sí le decimos a la gente, prepárese, estudie, métase más letras en la cabeza, porque es la única forma de que ese joven que habla mal de usted, o ese periodista que habla mal, o ese diputado, o ese presidente, va a empezar a ver que no es así, pues que somos jóvenes igual que cualquiera, que somos parte de la sociedad, que construimos esta sociedad, construimos este país. Ese es un tema bien denso, es un tema muy delicado, y para eso tenemos que hacer una retrospectiva de muchas cosas que han sucedido, no solamente a nivel de barra, sino a nivel de sociedad, ¿no? Para construir un ambiente seguro, para trabajar en un ambiente seguro, primero tenemos que estar conscientes que para crear seguridad es porque existe inseguridad. Entonces, ¿de dónde nace eso? Pues nosotros como hinchada tenemos que reconocer que quizás en el pasado hemos cometido errores, ¿verdad? Se han cometido errores, pero no somos los únicos, no somos los culpables sino que somos dentro de los estadios una microsociedad, que somos el reflejo de lo que es la sociedad en general. Vivimos en una sociedad completamente violenta, completamente insensible, una sociedad que no tiene la capacidad ya de sentir el dolor, de sentir empatía por los demás. A diario lo que vemos en los noticieros son secuestros, violencia, asesinatos, violaciones. Eso es lo que nosotros observamos. Entonces nosotros como barra pues pasamos a representar, ¿no? la sociedad, lastimosamente. Lo que nosotros estábamos sufriendo, los 6 días como sociedad civil, se trasladó lastimosamente a los estadios. Pero nosotros no somos el problema, nosotros somos parte del problema. Porque la violencia no es únicamente, ¿verdad?, el acto de agredir a alguien más, sino que violencia es absolutamente todo. La violencia policial, la violencia estatal, la violencia estructural, la violencia sistemática, que nosotros como clase social, ¿verdad?, somos de la clase social trabajadora, somos lo que sufrimos. Entonces canalizamos lastimosamente eso, y ahí es donde se produce la violencia. Ahora, para responder la pregunta de qué hacemos, pues toca, número 1, reconocer los errores que se han cometido en el pasado, y ver de qué manera trabajamos para enmendarlos, para que esa historia no se siga repitiendo, historia que lo único que ha hecho, ¿verdad?, es enlutar a la hinchada, es recordar amigos en camisetas o en trapos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que, número 1, empezar. Una vez que nosotros podemos reconocer, ¿verdad?, el problema, tenemos que nosotros trabajar y ver de qué manera lo erradicamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Trabajar la parte ideológica de la hinchada, trabajar a todas las personas nuevas, inculcarle qué es ser parte de la barra, qué es el aguante, que ese es un concepto que se fue diluyendo a lo largo del tiempo. Aguante no es la persona que es la que en más pleitos estuvo, aguante no es la persona que más trapos ha robado, no es la persona que puede ir a agredir a alguien más. Aguante es que se preocupó por conseguir el medio de transporte para ir a la cancha, que se preocupó por pintar un trapo, las personas que se preocupan por tocar un instrumento, por mantener esos instrumentos en las condiciones idóneas para que en el día de partido pues estén de la mejor forma. Entonces trabajar esa parte ideológica, ¿verdad?, de la gente, ese es un punto. Número 2, pues lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad?, con las otras barras, que se está sentando un precedente para poder respetarse
como personas, respetarnos como barras, que somos hinchas de diferentes equipos, pero pues vamos a converger en un mismo punto, que es el que son los estadios. Entonces aprender a tener esa tolerancia, esas son algunas de las cosas que como barra estamos haciendo, trabajar la parte ideológica directamente e interna de la barra y trabajar, ¿verdad?, con organizaciones que comparten ese mismo espacio, pero que ellos son hinchas de otros equipos, pero que al final, pues si no aprendemos a tolerar, si no aprendemos a ser conscientes de lo que estamos viviendo y cuáles son las consecuencias, no vamos, ¿verdad?, a seguir evolucionando, no vamos a seguir creciendo, y en lo que va a terminar todo va a ser en seguirle recordando cada año a un compañero muerto, es pintar a los rostros en un trapo o estampar una fotografía de ellos en una camiseta. Lo ideal es que todos lleguemos a viejos juntos y que nuestros hijos, ¿verdad?, estén ahí en esa grada y le podamos heredar eso a las nuevas generaciones. El aguante, un término que ha sido para muchos sectores, ha sido en cierta forma muy llevado, ¿verdad?, y muy traído para todos lados, pero para mí, o sea, siendo un poco escolástico con el pensamiento, ¿verdad?, el aguante es para mí plantarse en la grada y hacerse escuchar más que cualquier otra cosa. Alentar más de 90 minutos, alentar más de 120 minutos cuando toca. Y alentar a pesar de estar perdiendo, no parar de alentar. Que el club vaya perdiendo, esté jugando un mal partido, estamos en la derrota. Y el aguante, la barra ultrafiel lo ha demostrado en un montón de situaciones históricas. Para mí fue impresionante ver en los años de la sequía, ver la grada de la barra repleta y con más color que otras ocasiones. Y esto también en cierta medida contagió al olimpismo, pues. Y todos pudimos verlo, la grada cómo estaba también del hincha promedio de Olimpia, estaba rebosante de color, estaba rebosante de aliento, había mucho grito, ¿verdad?, mucho aliento, mucho cántico acompañándolo. Y eso para mí, eso representa para mí el aguante. Porque de eso vivimos los fieles, pues del aliento, del aguante, porque eso sí es el aguante. Eso, si van a definir una palabra aguante por vergueo, creo que están equivocados. Pues. El aguante es eso, estar para el club, estar trabajando con la barra para todos los días que es posible. Lo que hacen es prohibir y reprimir. Prohibir y reprimir. Con esas dos palabras te puedo resumir lo que las autoridades hacen, ¿verdad? Creen que con prohibir el ingreso de la barra se erradica el problema social. Creen que con la policía con golpear a la hinchada pueden retener algo que está acumulado desde hace tiempo. Con eso únicamente se maquilla por encima un problema que está arraigado dentro de la sociedad. Las autoridades no hacen absolutamente nada por no solamente erradicar, sino que por prevenir la violencia en los estadios. Porque son dos cosas que nosotros tenemos que tener muy claras. Una cosa es erradicar algo que ya existe y otra cosa es que trabajemos para prevenir de que ese algo explote. Entonces la mejor forma de hacerlo no es ignorando a las barras, no es únicamente imponiendo, porque lo que hacen es imponer decisiones, sino que lo que se tiene que hacer es sentarse las partes involucradas y ver de qué manera se construye algo. Se puede evidenciar que esa no es una solución porque los estadios no están vacíos por el tema de la violencia. Porque si vos mirás un partido Real Sociedad contra Génesis, el estadio de igual manera está vacío. Y estos equipos no cuentan con barras organizadas o barras históricamente violentas, como muchas veces nos dicen, y de igual manera el estadio está vacío. Entonces eso puede desnudar y evidenciar que las decisiones que toma la policía y la Liga Nacional, el Estado, no son decisiones reales, sino que únicamente son prohibiciones que poco o nada aportan a la verdadera construcción de espacios seguros
¿verdad? Tal como nosotros como barra lo estamos haciendo y estamos evidenciando que cuando se quieren hacer las cosas son posibles y no mediante la represión y las restricciones que hace el Estado y la Policía Nacional. Uno de las situaciones importantes que se debe trabajar a la barra, soy un fiel creyente de esto, porque he visto el cambio. En los últimos 10 años me he dedicado a la gestión y promoción cultural en el país, y más en mi ciudad. La cultura, elevar procesos culturales, son el bastión importante de eso. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? Una persona culta muy poco piensa en dañar a otros. Eso lo tengo clarito. Una persona culta es una persona que resiste la tolerancia. Una persona culta no entiende de obcecaciones, ¿verdad? Hablando ya de asuntos, de temas deportivos o políticos. Cuando usted es una persona culta, una persona de mucho valor cultural, usted no tiene ni pensamiento ni otras acciones que pueda realizar en contra de los demás, ni en contra de sus vecinos, ni en contra de sus rivales. Porque ya usted como persona culta está superándose a sí mismo. Y cuando uno se supera a sí mismo, uno es el que trasciende a través de las acciones. Que no es que vamos a alimentar la moral de un montón de medios de comunicación que pasan esperando la tragedia para empezar a tener esas diarreas de tinta de las que hemos estado hablando, ¿no? Sino que más bien estamos en aras ya de cumplir con el compromiso y que la conclusión de este compromiso sea nuestro crecimiento. En este caso, como crecimiento como hinchas. Como le repito, hermanito, yo soy de los que de verdad cree que el proceso cultural dentro de la barra o dentro de una barra es el plan que erradicaría por completo la violencia o estos problemas de violencia. Porque, como le repito, llevar música, llevar arte, son manifestaciones culturales. Pero darle consistencia al conocimiento, a alimentación, a estar alimentando el conocimiento a diario, eso es lo que de verdad genera la cultura. Y en base a eso es que usted tiene la eliminación de esos problemas. Literatura, danza, teatro, en fin, todo es el cúmulo de la cultura, es un cúmulo de todo. Y estos procesos van de la mano con ocupación. Cuando usted está ocupado en culturizarse, usted no va a tener tiempo para estar pensando maldades. No va a estar pensando ni siquiera en buscar esos falsos alicientes, ¿no? que tenemos, y más cuando estamos jóvenes, eso como las drogas y esas otras cosas. Eso ya más bien pasa a ser a un tercer plano. Que su primer plano es usted, su primer plano es el conocimiento que usted va a tener, y el siguiente plano es el conocimiento que usted va a repartir hacia sus oyentes. Entonces, cuando nosotros llegamos a estas esferas, vamos a estar más que tranquilos. Sí, nos vamos a enojar en el proceso, vamos a tropezar en el proceso, nos vamos a desanimar en el proceso. Pero creo que con estas cosas, que estos primeros pasos que ya se han estado dando, ahora tenemos una revista que es la voz, es la información del interior de la barra hacia afuera. Hay un podcast donde se está llevando hasta el momento
personajes importantes dentro de la estructura del club. Para mí eso es importantísimo, conocer la opinión del profe, conocer la opinión de los jugadores, conocer la opinión de un dirigente, conocer la opinión de un dirigente, de un alto dirigente de la barra. La barra necesita las mismas oportunidades que necesita nuestra sociedad en general, ¿verdad? Vivimos en un país exageradamente desigual, donde toda la concentración de poder económico, poder político, todos los poderes que puedan existir están concentrados en pequeños grupos que tienen acaparado absolutamente todo. Entonces, como sociedad nosotros necesitamos oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo psicológico, de desarrollo a nivel de salud, a nivel académico, a nivel laboral. Entonces, como barra nosotros necesitamos que nuestros integrantes, fuera de nuestro límite como barra, de nuestro grupo, tengan de a dónde aspirar, que tengan la oportunidad de poder decidir qué hacer, qué aprender, de qué vivir, pero lastimosamente no tenemos eso. La gente no decide qué hacer, la gente toma lo poquito que se le ofrece. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos como barra, que nuestros jóvenes encuentren la oportunidad de poder estudiar, que encuentren la oportunidad de poder tener un trabajo digno, porque no vive bien el que más trabaja. Porque nuestros integrantes trabajan jornadas extremadamente largas, pero en trabajo con condiciones infrahumanas, sin seguridad social, sin seguridad de salud, sin seguridad sin seguridad laboral. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros integrantes crezcan a nivel personal, a nivel individual, y por ende dentro de nuestro espacio nos va a impulsar a que nosotros sigamos creciendo, porque nosotros, por más que queramos, no podemos darle esas oportunidades que el sistema históricamente, número uno, se las ha robado, y número dos, tampoco se las ha dado. O sea, de lo que se robó, de lo que se han robado no nos devuelven ni un porcentaje, nos devuelven migajas. Entonces necesitamos que se le ofrezcan esas oportunidades que nosotros, número uno, no nos compete, y número dos, no podemos. Pero a pesar de nuestras limitantes, a pesar de que somos nosotros los que necesitamos, estamos trabajando para poderle ofrecer a nuestros integrantes algo diferente. Estamos viendo de qué manera como barra generamos esas oportunidades que se les han negado con algunas actividades, ¿verdad?, que nosotros queremos desarrollar, ya sean becas para nuestros integrantes, becas para los hijos de nuestros integrantes, tener un espacio cultural para que las personas aprendan a nivel profesional a tocar un instrumento, a saber de música, de arte, de cultura y todo eso. Aunque no sea nuestra competencia, lo estamos haciendo ya que históricamente se las han robado y todo lo tiene, ¿verdad?, acaparado las clases pudientes del país. Porque nosotros somos históricamente y constantemente señalados de los errores, ¿verdad?, que pueden suceder en cualquier espacio, y somos ese punto rojo de que los medios de comunicación están a la expectativa de que se cometa un error para atacar por ahí, para poder, ¿verdad?, ellos mercantilizar algo producto, ¿verdad?, de lo que nosotros muchas veces somos víctimas, y solamente se reacciona a cualquier acción que a veces nosotros sufrimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decidimos comenzar a hacer como barra? La parte social, que no sea únicamente, que la sociedad en general no vea lo que los medios de comunicación les interesa que vean de nosotros, que no sean los medios de comunicación los encargados de poder exponer lo que es la ultrafiel, sino que seamos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La parte social es fundamental. La parte social, ¿por qué? Porque ahí se hacen dos cosas a la vez. Número uno, se apoya a cualquier situación que esté sucediendo, como vamos a hablar tal vez de 2020 para acá, aunque lo hemos hecho desde mucho antes, el tema de la pandemia. Cuando comenzó lo de la pandemia, todo el mundo no podía salir de su casa. La gente que vive a diario de lo que puede producir, de lo que puede vender, no tenía para poder salir, porque el Estado tomó la decisión, tal vez podría ser cuestionable, de que nadie saliera de su casa. Pero el Estado, ellos reciben un sueldo aunque no salgan de su casa. Pero la gente que trabaja a diario, ellos no podían darse el lujo que se daba, ¿verdad?, la clase política, que se daba la clase empresaria, de decir, no salgan.
pero ellos tienen la refri llena. Entonces, ¿qué hizo la barra? Y nosotros siendo también víctimas de esas decisiones, porque muchas veces ni nosotros teníamos para comer. Pero ¿qué hizo la barra? Se agrupó, no podíamos ir al estadio, pero eso no nos impidió agruparnos, juntar un poco de lo que teníamos, no de lo que nos sobraba, de lo que teníamos. Porque ahí hay que tener claro que una cosa es la solidaridad, que es lo que caracteriza a la barra, y otra cosa es la caridad. La caridad es lo que hace la clase pudiente, que da un poquito de las migajas que a ellos les sobran. Y nosotros no, nosotros damos de lo poquito que teníamos, nos agrupamos, ¿verdad? Nos agrupamos y extendimos ese brazo solidario para toda la gente que estaba, ¿verdad? Tal vez no como quisiéramos, pero sí aportamos un poco. Luego para lo de los huracanes, fue la hinchada la que salió a extenderle el brazo a la gente, fue la hinchada la que salió a exponerse, fue la hinchada la que salió a tenderle la mano a los más damnificados, que muchas veces éramos nosotros mismos. Pero igual salimos porque es a quienes nos interesa. Surgió la frase en ese tiempo de que solo el pueblo salva al pueblo, y Olimpia es eso, pues. Olimpia es pueblo, Olimpia es la gente, Olimpia es lo que son aquellas personas que sacrifican tal vez un tiempo de comida por comprar una entrada. Nosotros no hacemos por Olimpia lo que nos sobra, nosotros trabajamos para estar para Olimpia. Entonces esas son algunas de las cositas que la hinchada hace para contrarrestar lo que los medios dicen, y nosotros utilizamos nuestras propias plataformas para poder difundir, ¿verdad? Todas esas situaciones que a nivel estatal o a nivel de medios de comunicación no lo van a hacer, porque eso no genera las ventas ni las vistas que genera cuando hay algo de violencia en los espacios deportivos. Es la primera vez que yo viajé pues, fuera del país. Para mí la verdad fue bonito, pues fue lo mejor, pues, porque ahí es donde se mira el sentido de pertenencia pues, de la gente. Pues. Mi primer viaje fue por un viaje a Guatemala y la verdad que ahí es donde se mira la verdadera familia que somos, pues, porque aunque uno no tenga dinero, siempre nos echamos la mano cada integrante, pues. Pues como dicen, donde come uno, comen todos, pues. Entonces, creo que eso ha influido y seguirá influyendo en la barra siempre, pues, porque aquí nos hemos caracterizado con eso de la hermandad, pues. Creo que es lo más rescatable de los viajes. Si bien el objetivo es ir a ver el equipo, irlo a empujar a ganar más que todo, ir a provocar la victoria, la felicidad, la hermandad, la unidad, los valores y los ideales que se comparten en cada viaje y en las horas de partido, en las madrugadas de regreso, cuando se dio o no se dio el resultado, la alegría es la misma en el bus, no diferencia. Si te subís a un bus de la barra después de un partido, no diferencia si el equipo ganó o perdió, porque vas a ver la alegría desbordada en todo, siempre. Cuando se tiene el viaje organizado, prácticamente desde una semana antes nos estamos preparando, luego durante el trabajo siempre estamos al pendiente, si es domingo pues la semana se termina con eso, luego de 6 días de trabajo, 6 días de cansancio, 6 días de estrés laboral, ¿verdad? Ahí es donde nosotros aprendemos a canalizar, aprendemos a liberar, ¿no? Lo que hemos tenido durante esa semana reprimido, ¿verdad? Porque sea como sea, tenemos que olvidarnos, aunque sea por fuera, ¿no? De que el fin de semana o que somos ultras, ya el fin de semana todo eso se exterioriza, todo eso sale a flote, entonces se nos olvida absolutamente todo, ¿no? Se nos olvida todo el trabajo que hubo durante la semana, para cuando llega el domingo, ¿no? Ponerse la camiseta, recoger los trapos, subirnos al autobús, y posterior a eso pues llegar a ese sitio, ¿no? Donde todos nos unificamos, donde absolutamente todo un pueblo se reúne para poder juntarnos, ¿no? A una sola voz, a un solo canto, un solo abrazo de ser posible. Entonces ahí nos juntamos absolutamente todos, de todas partes del país, de todo estrato social, de todo tipo de trabajo, ¿verdad? Tenemos a los compañeros obreros, las compañeras incluso amas de casa, tenemos ya a nivel profesional, y ahí se resume todo, pues.
ahí se unifica lo que es la hinchada, se unifica lo que es la ultrafiel, y esa es la esencia, ¿no?, que tenemos como barra, de que no hay ningún tipo de distinción, no hay ningún tipo de separación. Cuando de ponernos la camiseta de Olimpia estamos hablando, ¿no? Ha sido mi actitud para pasarle a la gente que tal vez solo va a ver el partido, está con los brazos cruzados. A mí no me gusta ver eso, porque si estás adentro del predio de la barra es que vas a ir a alentar al equipo, no vas a estar azocando, insultando al jugador, sino que más bien dándole apoyo, alentándolo más al jugador, y para que el equipo también vaya jugando mejor y saque buenos resultados. Siempre ha sido mi propósito. Representa una alegría bien visceral, es decir, cuando digo visceral me refiero al asunto de cuerpo y alma y pensamiento solo enfocados en llegar a la grada, que empiece el partido y que Olimpia gane. Esa es la máxima, ¿va? Y si no, pues, si no se da lo del gane, pues, pero por lo menos que estuvimos ahí, que nos dimos cuenta de que acompañamos esos 90 y más minutos ahí. La salida, la tablita de salvación en el mar, esa es la representación de todo. Que llega el domingo, o sea, ya sea miércoles también, pues, llega y se dio el juego, y que estuvimos acompañando al club. Es eso que te ayuda a vivir día a día, que llegar al fin de semana, llega el juego, empezar a cargar a tu viejo, decirle vamos a la cancha, aunque no le gusta, pero estar en eso. Eso es Olimpia para mí. Es otra vida dentro de la misma vida. No, es una parte complementaria de todo, de todo, y cuando digo todo es el representativo de todo, pues no hay una comparación. La Ultrafiel fue ese sitio donde decidimos estar, donde no solamente estar, porque estar es fácil, donde decidimos trabajar para poder hacer las cosas de la mejor manera. La Ultrafiel representa el rescate de muchos jóvenes de los barrios más marginados, de los barrios más desiguales a nivel nacional. Representa haber arrebatado quizá crimen organizado a niños, jóvenes, que encontraron ese sentido de pertenencia dentro de la barra, como lo es mi caso, que sentí parte me sentí involucrado, ¿verdad?, en todo lo que es Olimpia, lo que es la Ultrafiel. Entonces eso es lo que representa la camaradería, representa la lealtad, el compromiso, el sacrificio, el trabajo, ¿verdad? Y obviamente lo que es el sentir por el club, saber de que podés hablar con tus compañeros de peña, con tus compañeros de barra, las locuras que has hecho por Olimpia, y nadie te va a ver raro, porque hay otros que han hecho cosas iguales o peores de las que nosotros hemos realizado. Entonces la Ultrafiel es eso, es rescate social, ¿verdad? La Ultrafiel es rescate social de jóvenes al crimen organizado, y es rescate a nivel personal, porque los domingos o los fines de semana no se dedican a otra cosa más que prepararte, ir a la cancha, alentar, volver, y el siguiente día ir a tus actividades diarias. En el mejor de los casos se podría decir a trabajar o estudiar, y en el peor de los casos volver a una sociedad que no te ofrece nada, ¿verdad? Volver a una tonalidad gris que ya fue pintada durante el fin de semana o el día de partido. Bueno, hablaba hace rato del significado de Olimpia, ¿verdad? Si es ese complemento, la barra Ultrafiel es el sonido de todo este complemento. Es la musicalidad, es el ritmo de vida para la vida, ¿verdad? Sin temor a ser filosófico ni nada de eso, pero sí, la barra Ultrafiel es del mortero la explosión, ¿verdad? El sonido, el zapateo, ¿verdad? La distorsión de las guitarras. En fin, hablo, y tampoco no quiero sonar así tan poético, pero en resumen es la parte social también del club, ¿verdad? Es el pueblo, es mi pueblo.
¿verdad? Eso es la barra ultrafiel. Mi pueblo. Y es que vos empapás a la gente, ¿no? Un amor que vos sentís por el equipo y por la gente que te rodea. Eso es la barra. Todo eso es un amor incondicional, un amor inexplicable, que solo vos lo entendés. Y tu cerebro, tu cabeza, tu locura, eso es un amor incondicional. La elaboración de un trapo es algo que si vos no lo has hecho, no lo vas a entender. Si vos no has trabajado, si no te has llenado de pintura, si has pintado, si no te has punchado los dedos, si no te has pullado los dedos, cuando se costura un trapo no lo vas a entender en el momento que lo miras extendido, que lo miras en el alambrado. Entonces trabajar en un trapo, esa es la esencia del barrista, porque eso te materializa lo que muchas veces se dice, que vos no sos barrista, que no sos hincha el día del partido, porque no haces el trapo el día del partido. El trapo lo haces con bastante tiempo de anticipación. Entonces lo que representa es eso, esa emoción, esa gratificación, ¿verdad? Con vos mismo, esa satisfacción de que hiciste un trapo, que el trapo ahí está, que cuando vos te vayas de la barra, el trapo ahí va a quedar, ¿verdad? El trapo ahí queda. Entonces la satisfacción de trabajar en un trapo, yo les podría decir que a cada barrista no se salte esa línea, que trabaje en eso. ¿Por qué? Porque cuando vos te cuesta algo, cuando te cuesta trabajo, no dinero, cuando te cuesta algo, vos lo sentís todavía más propio, te sentís más parte de, lo vas a cuidar. Si todos los trapos se cuidan, pero cuando vos trabajaste en algo, lo vas a sentir todavía más encarnado en vos, lo vas a sentir más propio, y ahí es donde todo tiene un valor agregado, todo tiene un valor agregado, porque es algo que lo vas a defender con tu vida sin ponerlo en duda en ningún momento. Inconscientemente lo vas a hacer porque es algo que a vos te costó, y eso es lo mismo con cada una de las cosas relacionadas con la barra. Y armábamos el trapo. Siempre, ¿cómo te puedo decir? Nos caracterizamos por hacerlo nosotros, porque era la esencia viva de nosotros, era la esencia por la cual nosotros nos hacíamos, teníamos el sentido de pertenencia hacia el equipo, que nos parecía que el equipo nos iba a ver y se iba a sentir que esos trapos eran hechos por su gente, ¿no? Bueno, el crecimiento colectivo de la barra debe ir en aras, debe ir de la mano también con el crecimiento del hincha. Si yo como miembro de la barra soy una persona estática, no voy a poder tener una visión clara o más a futuro de que voy a tener como hincha. Pasamos momentos de actividad, de inactividad como hinchas, todos o muchos creo que ya hemos pasado por este tipo de situaciones. Y para que la barra tenga a futuro consolidación y crecimiento, debe estar lleno de sus hinchas visionarios, para empezar. Y la visión del hincha promedio de la barra tiene que ser eso. Pensar en un momento de un desarrollo o de una corriente generacional que nos va a ir a nosotros, no nos va a expulsar del sitio en el que tenemos en la grada, pero sí nivel de beligerancia. Pero para que esta gente que venga atrás tenga la beligerancia, nosotros como mayores debemos tener ya una visión hacia el tipo de suelo que le vamos a dejar a esta generación. No los podemos dejar en el lodo. De eso sí estoy más que claro. De eso sí estoy plenamente convencido, que tenemos que dejarlo sobre terracería sólida para que podamos saltar todos y no nos vayamos a caer. Eso es lo más importante. Y la otra siempre, que debe estar siempre de la mano como miembro de la barra o persona que quiere llegar a la barra, es llegar a aportar organización. Si estamos bien organizados, debemos seguir bien organizados. O sea, no debe ser un hilo delgado de la organización, sino que tiene que ser algo más sólido. La ideología, la historia del club
debe estar acompañada. Si el club tiene una muy buena historia, sus hinchas deben tener una excelente historia también. Y eso al día de hoy, pues, y con fortuna puedo ver que se están dando unos pasos impresionantes, importantísimos en la organización. Va a depender mucho del hincha también abrazar este tipo de información que se le está dando y respetarla también, porque puedo agarrar toda la información, puedo agarrar toda la historia del club, pero ¿qué va a hacer si la miro con desaire? Va a ser más que una historia más de un club de fútbol más. Entonces, los clubes, y esto es muy cierto, Olimpia es grande por su gente. Y si esta gente es más grande, el club también va a ser más grande. Y eso lo debemos llevar siempre como la comida de cada día, ¿verdad? Y aprovechar todo lo que se tenga a mano, siempre en aras de la organización. Si los hinchas estamos bien organizados, no vamos a tener problema alguno. No va a haber corrientes nocivas que nos vayan a llevar. La visión del hincha debe ser visualizarse en la línea de tiempo como parte de la barra, no venir de una manera esporádica o de una manera fugaz, hacer acciones que puedan ocasionar, sino que dedicarse a Olimpia, verse como adulto, uno se entra como niño, verse como adulto con tu hijo posteriormente formando parte de la barra. Dedicarle su vida a alentar al equipo, a ver de qué manera innovar, de qué manera hacer cosas nuevas, de qué manera como hinchada nosotros podemos seguir marcando la diferencia. Porque decir que somos los mejores, porque lo somos, no hay duda, pero ¿qué seguimos haciendo o qué propone el individuo para seguir siendo mejores? Entonces, el hincha del Ultra se tiene que visualizar a lo largo del tiempo, número uno, como una persona de bien socialmente y por ende de bien dentro de la barra, para que la barra no sea un punto de problema, sino que sea un punto de canalización de otro tipo de situaciones. Que la barra no sea un lugar donde vos te vas a ir a exponer, al contrario, que sea la barra o los estadios o donde sea que nosotros nos organicemos, que sea un punto donde te sientas protegido, donde te puedas sentir seguro y donde tu familia de igual manera lo esté. Entonces, como hincha, tu visualización tiene que estar al futuro. ¿Dónde querés estar cuando seas un adulto? Si querés estar en otras situaciones o querés estar en ese espacio que como niño, adolescente o adulto joven te sentías con esa pasión, que puedas llegar a viejo y que de igual manera así, y que los que vienen atrás de vos todavía hereden una barra mejor a la que nos heredaron a nosotros. El canto en la hinchada es como lo que el sentimiento y la actualidad de todo el olimpismo en general que va a la cancha a hacer ganar al equipo. El cántico en la hinchada es el desahogo de todas las pasiones que vamos acumulando a lo largo de la semana y que desembocamos el día que vamos a la cancha a ver a nuestro equipo. Representa la manera diferente de apoyar, representa, ¿verdad?, la expresión en una sola voz de lo que es la pasión por Olimpia, representa lo que es la exigencia de lo que es la ultrafiel, de lo que es la hinchada olimpista. Eso es lo que representa la unificación de todo un pueblo, ¿verdad?, que encontró esa forma de poder apoyar, de poder alentar, de poder empujar al equipo para que vaya al frente, para que saque los resultados que como afición queremos. El primer instrumento que yo toqué fue el murguero. Fue el instrumento que me llamó la atención en el 2016. Cuando yo entro a la barra, fue el tema de la musicalidad que a mí me generó demasiado, pues, porque fue la que me llamó bastante la atención. Entonces yo empecé a tocar en la barra, pues. Yo en la barra vine a aprender música, pues, por decirlo así, pues. Todo este recorrido de la murga instrumental ya con sus murgueros bien armados, con sus bombitos y todo, viene como del 2009, 2010 como barra, viene como del 2009, 2010 hasta la fecha. Y ahora dentro de lo que es la zona de Centroamérica somos una barra de las que maneja una de las mejores instrumentales del país de Centroamérica. Hoy se cuenta con bombos, vaya, imagínense antes tener que andar
llegaba un partido a una ciudad donde la barra no tenía tanta presencia, había que de una u otra manera parirse un bombo, como decimos vulgarmente. La capacidad de desplazamiento, de viajar gracias a su transporte propio, esas cosas a inicios era soñado. Y una vez propuse que tuviéramos un bus propio, ¿verdad? Y me trataron de loco. Pero al menos ya hoy ya se mira que la locura está dando resultado, pues. Y eso se logra, como lo decía antes, también gracias a la organización. Cuando uno está bien organizado, se puede soñar en grande. Representa aguante, representa sacrificio, representa orgullo, que donde Olimpia va, jamás va a decir que no tuvo el aliento de su gente. Donde vaya Olimpia, a nivel nacional, a nivel internacional, Estados Unidos, España, Costa Rica, cuando tocan los partidos internacionales. Entonces, ir a cualquier cancha representa eso, representa aguante, sacrificio, porque muchas veces solo quien lo vive sabe lo que en esos viajes se vive, con la represión policial, ¿verdad? Con la discriminación social. Eso es lo que como barrista vivimos, como barrista sentimos, experimentamos, pero todo se resume cuando volvés a casa. Cuando volvés a casa y tenés ese nuevo partido recorrido, ese nuevo partido vivido, ¿verdad? Esa nueva satisfacción de haber sido parte de un pasito más en la historia del Olimpia, ¿verdad? Porque historia no solamente son los títulos ganados, historia es absolutamente todo lo que se vive. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para que esa historia no se centre únicamente en la parte de triunfos deportivos, sino que en la parte histórica de nosotros como hinchada, de decir, no, pasó un nuevo campeonato y de los 18 partidos estuvimos en absolutamente todos, con todas las restricciones de por medio, con toda la violencia, con toda la represión, ¿verdad? Y con toda la discriminación y el estigma social. La Ultrafiel ahí estuvo y ahí vamos a estar, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que cada año sigamos en ese proceso evolutivo en el que ahorita estamos trabajando de manera dura para poderlo vivir de la mejor manera. 90 minutos de vida en la grada son un gran remedio para una gran enfermedad. Estar 90 minutos viendo a tu equipo, a tus jugadores, tu camiseta, a tus hermanos, a toda la barra, todos unidos en la misma línea de ganar y seguir siendo la institución ganadora que somos, son todo lo que está bien en esta vida. El día de partido o los 90 minutos es lo último, por decir así, de la semana. Entonces, con todo el trabajo que hiciste por la barra para estar ahí, los 90 minutos es como que lo más importante en ese momento, ¿verdad? Porque está finalizando todo un trabajo previo, ya sea de viaje, de organización, de lo que sea. Entonces, esos 90 minutos es donde, cuando cae el gol, abrazás al que está a tu lado. Si no lo conoces, no importa, pero es otro apasionado igual que vos. Entonces, eso es lo que representa los 90 minutos, representa ese sentimiento de unificación de toda la gente que al igual que vos, ¿verdad?, hizo su sacrificio, unos de una forma, otros de otra, para poder estar ahí y que sean 90 minutos de aliento, porque es toda una vida de pasión, es toda una vida de lealtad, es toda una vida de sacrificio, ¿verdad? Y es toda una vida de aguante. Señores, la fiesta ya la vivimos con la alegría de siempre. El partido estuvo lleno de emociones, papá, y ya es historia. Que te gustan más que otras, puede haber dioses en los que tú creas más, puede haber gente que te robe más que otra, por una sola eres capaz de llorar, porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio
que acabó y en el estadio ya no hay sol. Melancolía que te atraviesa en el alma, te paraliza el último grito de gol. Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relator. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar. Mañana es lunes y el partido de tu vida a las 8 en punto dará un pitazo inicial. Porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó y en el estadio ya no hay sol. De tus amores, en sus colores se despinta otro dolor. Saber que al fin de la semana todo vuelve a ser más real y en el estadio no hay más sol. Gran Avenida, Alameda y Santa Rosa llevan las micros cargadas con la ilusión de otro domingo jugando de locatario, pues esta fecha de visita terminó. Cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó y en el estadio ya no hay sol.